apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, de tu programa. Hoy vamos a hablar en este video de un tema de mucho interés para cada uno de ustedes. Vamos a hablarle de algunas fuentes literarias que constantemente estamos usando para realizar nuestros videos, con el objetivo de que puedas estar familiarizado con algunos de estos términos. Estoy seguro de que este video va a ser de mucha utilidad para ti. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, si aún no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas para que de esa manera puedas estar notificado de muchos de los videos que estamos subiendo constantemente a nuestro canal. Ahora sí, bienvenido a este nuevo video. Número 1. Libros apócrifos. Hay una cantidad de libros apócrifos que debemos conocer, los cuales muchos traen confusión a la inmensa mayoría de las personas. Seguramente en nuestros videos has escuchado, por ejemplo, sobre el libro de Adán y te estarás preguntando, ¿cuándo Adán escribió un libro? O seguramente también has escuchado en otras ocasiones sobre el libro de Enoch, el libro de Abraham, etcétera, etcétera. La realidad es que históricamente hablando, todos estos libros surgieron en la época conocida como judaísmo del Segundo Templo. Estamos hablando aproximadamente del siglo V antes de la Era Común al siglo II de la Era Común. En otras palabras, estos escritos surgieron después de la cautividad babilónica por escuelas o sectas que comenzaron a surgir dentro del judaísmo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que realmente estos libros no lo escribieron los hombres cuya autoría está en estos libros. En otras palabras, el libro de Adán no fue escrito por Adán. El libro de Enoch no fue escrito realmente por Enoch. El libro de Abraham no fue escrito realmente por Abraham. De hecho, en la época de esos personajes bíblicos, la escritura aún no se había desarrollado. Y en el caso de algunos personajes bíblicos más recientes, la escritura aún era muy rudimentaria para su época. Esta concepción de que algunas personas pudieran tener, de que cierto personaje iba caminando y alguien iba escribiendo lo que decía o hacía, no era la forma de la época. O quizás pensar que ellos luego de una jornada se sentaban y meditaban y escribían las cosas que habían hecho. No era la forma de esa época. Eso no es real. Lo que existía era una transmisión oral. Las personas se sentaban a contar historias a sus familiares de lo que habían hecho, de sus hazañas, de sus palabras. Y eso era la forma en que se transmitía oralmente. ¿Por qué? Porque formaba parte de la identidad familiar, tribal o nacional. Con el paso del tiempo, algunas de esas tradiciones orales se escribieron. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el proceso de la transmisión, algunos pudieron mantenerse ligeramente fiel a cómo se había transmitido, pero en muchos casos hay variantes.
Los que escribían estas tradiciones le daban entonces la autoría al iniciador de esa transmisión. Si la tradición se creía que venía de Enoc, por ejemplo, entonces al escribirse se colocaba el libro de Enoc y así sucesivamente. Pero debemos entender algo. En todo proceso de transmisión oral se van añadiendo ciertas creencias y pensamientos que van surgiendo con el paso del tiempo. Uno de estos ejemplos es la serpiente del Edén. Al iniciarse la transmisión oral, la serpiente era vista como un animal astuto, pero luego, por interpretaciones que fueron formándose y desarrollándose, comienza a asociarse con un ente espiritual llamado Satán. En el Pentateuco, es decir, en la Torá, no tenemos ninguna alusión directa del Satán. Las primeras menciones de este personaje comienzan a darse en el libro de Job, o en los relatos de crónicas, en los salmos o en el profeta Zacarías. Una vez que este personaje aparece en los relatos bíblicos, es donde comienza a interpretarse que la serpiente del Edén era este ser espiritual. Por lo tanto, cuando se escribieron estos libros, como el libro de Enoc, como el libro de Adán, etc., ya la creencia de un Satán existía y por lo tanto estas creencias fueron añadidas a estas tradiciones. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la persona que decidió escribir esa tradición ya tenía esa creencia y era inevitable que no la plasmara en sus escritos. Aunque estuviera escribiendo una tradición donde esa creencia aún no se había desarrollado. Es por eso que debemos tener claro que esos escritos apócrifos fueron realmente escritos en una época donde ya habían surgido ciertas creencias que fueron añadidas a estas tradiciones. En otras palabras, cuando la tradición de Adán surgió, esa creencia no existía. Pero al momento en que alguien escribió esa tradición, entonces la creencia del Satán ya existía y por lo tanto fue añadida, fue incorporada a esa tradición. Porque obviamente los malos deseos, los malos pensamientos, las malas acciones provenían de este ser espiritual que incitaba al hombre a hacer lo malo. Es así que, por ejemplo, te vas a encontrar en el libro de Adán, en el libro de Enoc y en estos libros apócrifos, donde aparece un personaje llamado Satán actuando, interactuando con los personajes bíblicos. Pero en los relatos del libro de Génesis no lo vas a conseguir. Por más que lo busques, lo único que vas a conseguir es una serpiente astuta que por interpretación se dice que es el Satán. Por lo tanto, esto es importante que lo tengas en mente porque una cosa es la tradición que surge y otra son las creencias que fueron surgiendo luego con el paso del tiempo. Número 2, el Midrash. Otra de las fuentes literarias que normalmente mencionamos es el Midrash. Cuando hablamos del Midrash nos estamos refiriendo a una literatura rabínica. Para poder entender un poco esto, debo hablarte de los 4 niveles de interpretación que existen en el judaísmo para poder interpretar la Torá, es decir, la Biblia. Uno de ellos se llama Peshat, el nivel literal. Otro se llama
remez, el nivel alegórico. Otro se llama drash o nivel de búsqueda o conexión. Y el otro se llama sod, el nivel oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos 4 niveles se va a interpretar la Torá, la Biblia. Cuando una interpretación es literal, estamos diciendo que tal como lo dice el texto, ocurrieron las cosas, porque es una interpretación literal. Lo que se va a interpretar es basado en la literalidad del texto. En la interpretación alegórica ya no estamos en el ámbito literal. Las cosas se van a interpretar como una alegoría. En este sentido, el cielo, la tierra, el agua, no es literalmente el cielo, la tierra, el agua, sino como una alegoría a algunas otras cosas. El nivel drash es un nivel mucho más profundo. Es un nivel de conexión de texto con otro texto que comparten unas mismas palabras, una misma raíz, y por lo tanto esos textos tienen ciertas conexiones y se permite a través de eso llegar a una interpretación mucho más profunda. Es en este nivel, conocido como el nivel drash, de donde viene el midrash. Y esta literatura llamada midrash normalmente forma historias, pero que estas historias no son verídicas, no son reales, ya que no forman parte de la literalidad del texto, sino que se crean estas historias con el propósito de resaltar un principio o dar una idea profunda del texto. En otras palabras, el midrash es mucho más profundo que lo alegórico y no podemos interpretarlo como algo literal. Estas historias creadas por los midrashim no debemos tomarlas como historias reales, ya que no están en un nivel literal, sino que, como estamos diciendo, estas historias son creadas con el propósito de enseñar un concepto mucho más profundo. Como por ejemplo, existe un midrash que dice que cuando Dios le fue a entregar la Torá a los hijos de Israel en el monte Sinaí, Dios tomó al monte, lo levantó y lo puso sobre los israelitas, diciéndole: ¿ustedes van a aceptar mi ley? Como amenazándolos. Obviamente eso no ocurrió históricamente, literalmente, sino que a través de esa historia creada por el midrash quiere resaltarnos un principio. En este caso, que para poder guardar la ley de Dios se necesita tener temor a Dios. De esta manera debemos entender que cuando estamos frente a un midrash, no podemos tomarlo como un hecho histórico real o verídico, aunque muchas veces esté hablando de personajes históricos y de eventos históricos. Como por ejemplo el evento de la entrega de la ley, es un evento histórico, pero que el midrash toma eso para transformar la historia en un relato y mostrarnos un principio. O como por ejemplo otro midrash que dice acerca de Abraham, el patriarca hebreo, que era un gigante entre los gigantes. El midrash lo que nos está hablando es de la condición espiritual de Abraham, del patriarca hebreo, y no tiene nada que ver con su aspecto físico. Abraham no es uno de los gigantes de los cuales nos hablaba la Biblia. Por lo tanto, cuando te encuentres frente a los relatos midrash, tienes que tomar en cuenta de que no son literales, sino que son relatos que tienen como propósito
traer una historia para resaltar un concepto, una enseñanza profunda. Número 3, el Zohar. Otro de los escritos que hemos mencionado en nuestro video es el Zohar. El Zohar también es una literatura rabínica, pero que viene en un nivel de interpretación mucho más profundo incluso que el Midrash. El Zohar pertenece al cuarto nivel de interpretación bíblico, el nivel Sod, el nivel oculto, donde básicamente la interpretación que se da como una revelación espiritual dado a un rabino, a un líder espiritual que se metió tanto con Dios que tuvo revelaciones que viene a darlas explicadas en el Zohar. Por lo tanto, lo que dice el Zohar no podemos tomarlo literalmente, no podemos tomarlo como algo histórico, sino más bien como una enseñanza muy profunda, a tal punto de revelación. Cuando tú tomas uno de estos relatos y lo interpretas como algo literal, estás cayendo en un error, en una equivocación. ¿Por qué? Porque ese relato no tiene como propósito hablarte de eventos literales, sino mostrarte una verdad espiritual mucho más profunda. Como por ejemplo, cuando el Zohar habla de Lilith, una mujer de la cual hemos hecho referencia en otro video, el Zohar no lo está hablando como algo real, como una persona real, verídica, que existió. Lo que está hablando el Zohar no es de una persona verídica, una persona que realmente existió, sino que está hablando de algo mucho más profundo, de algo mucho más espiritual, de una revelación, de un ente espiritual, de un demonio que existe y que fue la causa de la caída de Adán. Pero como hemos dicho, no podemos tomarlo como algo literal, sino como una revelación de algo espiritual, de un mundo espiritual que existe paralelamente al nuestro. Es decir, el Zohar nos va a hablar de lo que hoy en día llamamos dimensiones, en este caso dimensiones espirituales que existen paralelas a nuestro mundo físico. Un mundo más allá del tiempo, más allá de la muerte. El problema es que muchas personas se consiguen con estos relatos y los interpretan como históricamente reales y comienzan a elaborar hipótesis en base a una literatura que no es literal. Debemos entender entonces que la literatura del Zohar es una literatura mucho más profunda de interpretación bíblica. Por lo tanto, cuando te consigas con relatos provenientes de esta fuente, ten en cuenta esto, de que no son literales, que no vienen del aspecto de la literalidad, sino que vienen de un nivel de interpretación mucho más profundo y que no te está hablando de eventos reales, verídicos, históricamente hablando. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia.